Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el oscuro mundo de las prisiones para conocer a los 5 presos más peligrosos del mundo. Estos individuos han cometido crímenes que desafían la imaginación y han dejado una huella imborrable en la historia criminal. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Charles Manson. En la década de 1960, Manson se trasladó a California, donde fundó la familia Manson, un grupo de seguidores que creían en sus delirantes enseñanzas y en su visión apocalíptica. Manson predicaba una mezcla de filosofía hippie, misticismo y teorías racistas, convenciendo a sus seguidores de que él era la reencarnación de Jesucristo. El crimen más infame de Manson tuvo lugar en agosto de 1969. Convencido de que una guerra racial, a la que él llamó Helter Skelter, era inminente, Manson ordenó a sus seguidores que cometieran una serie de asesinatos para incitar dicha guerra. La noche del 8 de agosto, un grupo de la familia Manson irrumpió en la casa de la actriz Sharon Tate en Los Ángeles. Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, fue brutalmente asesinada junto a otras 4 personas. La violencia no terminó ahí. Al día siguiente, los seguidores de Manson mataron a Leno y Rosemary LaBianca en su propia casa. Los crímenes fueron extremadamente brutales y dejaron mensajes escritos con sangre en las paredes. Finalmente, en 1971, Manson y varios de sus seguidores fueron condenados a muerte, una pena que fue conmutada por cadena perpetua cuando California abolió temporalmente la pena capital en 1972. Charles Manson pasó el resto de su vida en prisión, donde continuó ejerciendo una extraña influencia sobre ciertos seguidores y se convirtió en una figura culturalmente controvertida. Manson murió en 2017 a los 83 años. Número 4. Richard Ramírez. En el número 4 tenemos a Richard Ramírez, conocido como el merodeador nocturno. Nacido en 1960 en El Paso, Texas, Ramírez tuvo una infancia marcada por la violencia y el abuso. Desde joven mostró señales de comportamiento antisocial, influenciado por su primo, un veterano de la guerra de Vietnam que le enseñó tácticas militares y lo expuso a imágenes violentas. Ramírez se trasladó a Los Ángeles en 1984, donde comenzó su ola de crímenes que aterrorizó a la ciudad y sus alrededores. Su modus operandi era simple pero aterrador. Entraba a las casas de sus víctimas durante la noche, matando a algunas y agrediendo sexualmente a otras. Sus crímenes eran extremadamente violentos y a menudo incluían rituales satánicos, lo que aumentaba el miedo en la comunidad. El primer asesinato conocido de Ramírez ocurrió el 28 de junio de 1984, cuando atacó a Jenny Vinkoff, de 79 años, en su apartamento en Glassell Park, Los Ángeles. Durante el siguiente año, cometió una serie de asesinatos y agresiones que incluyeron a personas de todas las edades y géneros, sembrando el pánico en toda California. La captura de Ramírez fue dramática. El 30 de agosto de 1985, un grupo de vecinos en el este de Los Ángeles lo reconoció y lo retuvo hasta que llegó la policía. Su arresto fue un alivio para la ciudad, pero el horror de sus crímenes quedó grabado en la memoria colectiva. El juicio de Richard Ramírez comenzó en 1988 y fue uno de los más largos y costosos en la historia de California. Ramírez se presentó a sí mismo como un adorador de Satanás, mostrando una actitud desafiante y sin remordimientos durante todo el proceso. En 1989 fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Richard Ramírez fue sentenciado a muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Durante su tiempo en prisión, mantuvo una base de admiradores perturbadora, recibiendo cartas y visitas de personas fascinadas por su figura. Ramírez murió de causas naturales en 2013, mientras esperaba su ejecución. Número 3. Jeffrey Dahmer. En el puesto número 3 tenemos a Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee. Nacido en 1960, Dahmer mostró señales de comportamiento perturbador desde una edad temprana, incluyendo una obsesión con la taxidermia y la muerte de animales. Dahmer comenzó su carrera criminal en 1978, a los 18 años, cuando cometió su primer asesinato. Su víctima fue Stephen Hicks, un joven al que Dahmer recogió mientras hacía autostop. Después de emborracharlo, Dahmer lo golpeó hasta matarlo y luego desmembró su cuerpo. Durante los siguientes 13 años, Dahmer continuó su espiral descendente, cometiendo al menos 17 asesinatos. Sus crímenes eran extremadamente macabros. No solo mataba a sus víctimas, sino que también practicaba la necrofilia y el canibalismo. Dahmer guardaba partes de los cuerpos de sus víctimas como trofeos y realizaba experimentos espeluznantes,
tratando de crear zombies vivientes mediante la inyección de ácido en los cerebros de sus víctimas. La captura de Dahmer ocurrió el 22 de julio de 1991, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alertó a la policía. El juicio de Jeffrey Dahmer fue altamente mediático. Dahmer se declaró culpable pero loco. Sin embargo, el jurado lo encontró plenamente consciente de sus acciones. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Número 2. Israel Keyes. En el número 2 tenemos a Israel Keyes, un asesino en serie que operó en los Estados Unidos entre 2001 y 2012. Nacido en 1978, en Richmond, Utah, Keyes creció en una familia fundamentalista y aislada del resto de la sociedad. Desde joven mostró una inquietante fascinación por la violencia. Lo que distingue a Israel Keyes de otros asesinos en serie es su meticulosidad y planificación. Keyes no tenía un patrón específico de víctimas, lo que dificultó enormemente su captura. Enterraba kits de asesinato, conteniendo armas, dinero y otros suministros en diferentes lugares del país, los cuales usaba años después para cometer sus crímenes. Esta táctica le permitía actuar sin levantar sospechas. Uno de los casos más conocidos de Keyes es el secuestro y asesinato de Samantha Koenig, una joven de 18 años de Anchorage, Alaska. En febrero de 2012, Keyes secuestró a Samantha de su lugar de trabajo, la mantuvo cautiva y finalmente la asesinó. Posteriormente, envió una foto de Samantha ya fallecida, junto con una nota de rescate para dar la impresión de que aún estaba viva. La captura de Keyes se produjo en marzo de 2012, cuando fue arrestado en Texas después de utilizar la tarjeta de débito de Samantha Koenig. Durante los interrogatorios, Keyes confesó una serie de asesinatos y reveló detalles escalofriantes sobre su modus operandi. Sin embargo, la verdadera magnitud de sus crímenes sigue siendo desconocida, ya que Keyes se suicidó en su celda en diciembre de 2012, antes de que se pudieran aclarar todos los casos en los que estuvo involucrado. Número 1. Richard Speck. Y en el puesto número 1 tenemos a Richard Speck, un asesino cuya brutalidad conmocionó a Estados Unidos. Nacido en 1941 en Illinois, Speck tuvo una vida temprana llena de dificultades, incluyendo un padre abusivo y problemas con el alcohol desde una edad temprana. El crimen que hizo infame a Speck ocurrió la noche del 13 de julio de 1966 en Chicago. Esa noche, Speck irrumpió en una residencia de estudiantes de enfermería y procedió a asesinar a 8 jóvenes de manera extremadamente violenta. Las víctimas fueron torturadas y estranguladas, y la brutalidad del crimen dejó una marca indeleble en la comunidad. La forma en que Richard Speck llevó a cabo sus asesinatos fue calculada y fría. Utilizó una pistola para controlar a las enfermeras, atándolas y llevándolas una por una a diferentes habitaciones donde las mató. Lo más aterrador fue que Speck pasó varias horas en la residencia, y una de las enfermeras, Cora Amurao, logró sobrevivir escondiéndose bajo una cama. Fue ella quien más tarde identificó a Speck. Speck fue arrestado 2 días después, el 15 de julio de 1966, cuando intentó suicidarse en un motel. Los médicos del hospital reconocieron el tatuaje Born to Raise Hell en su brazo, que había sido descrito por la superviviente Cora Amurao. Su arresto y juicio fueron altamente mediatizados, con la nación siguiendo cada detalle del caso. Estos son los 5 presos más peligrosos del mundo, individuos cuyo legado de violencia y terror permanece en la memoria colectiva. ¿Qué piensas de estos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!